Lo que más gordo me cae de un gobernante es que no se haga responsable de sus responsabilidades y que además sea corrupto y que además sea un tranza y que además se aproveche de nuestra nobleza y que además busque la manera de estar fregando por todos lados. Miren, gobernar, como cualquier otra actividad en la vida, es difícil. Como es difícil ser periodista o ser ingeniero o ser futbolista o ser maestro o ser lo que sea. No es fácil, se requiere de preparación, se requiere de constancia, se requiere de valores, se requiere de disciplina y se requieren de muchas cosas a nuestros alrededores. Pero en el caso específico de gobernar, sin ponerle un título a alguien y sin ponerle un nombre a ese título, pues me llama mucho la atención que hay ciertas coincidencias, como echarle la culpa a los demás, como un poco como hacerse a un lado, un poco como, bueno, pues es un problema de todos, un poco como que es el costumbrismo de estas medidas tan absurdas de decir cada tontería. Bueno, pues te invito a esta reflexión, a ver qué sale. La responsabilidad de gobernar va más allá de caer bien o de caer mal. ¿Qué hace un gobernante? ¿Qué hace un gobernante? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, a final de cuentas, le exigimos a los gobernantes en cualquiera de sus niveles que cumplan con su deber. Pero, pues, si les reclamas, se ofenden. Si les dices, acusan a otros. Y existe como una tendencia de yo estoy haciendo las cosas bien, pero los demás no. O de bueno, pues yo ya cumplí, pero pues también, y no me refiero a alguien en particular, sino me refiero a todo un sistema en general. Un sistema donde no se hacen responsables, un sistema donde culpan a los anteriores, un sistema donde culpan el contexto, un sistema donde les encanta, de alguna manera, señalar nada más lo bueno y culpan a los adversarios de lo malo. Este saco pónganselo a cualquiera y a cualquiera de nuestros gobernantes le va a caer. Y esto es prototipo no solamente de un partido político, sino de prácticamente todos los partidos políticos. A nadie nos gusta que nos critiquen, pues obviamente uno quisiera ser monedita de oro, caerle bien a todo mundo, ser el favorito de todos y ser lo máximo en el mundo. Pues sí, pero entonces, si ese es tu criterio, pues dedícate a otra cosa, a algo donde no puedas ser juzgado, donde no puedas ser criticado, donde no puedas, donde todas tus acciones sean bonitas. Bueno, pues dedícate a otro tema que pues evite que seas criticado. Es difícil entender cómo es que el sistema atrapa a ciertos personajes y cómo es que esos personajes son atrapados por el sistema. Cuando hablamos del sistema, ¿de qué hablamos? Hablamos de el PRI, hablamos del PAN, hablamos de Morena, hablamos de el sistema económico, hablamos del sistema político, hablamos de ciertos factores que propician que ciertos personajes sean atrapados por ese sistema. Bueno, yo la verdad es que en mi vida periodística nunca he estado cerca de los niveles de poder, aunque sí he trabajado en oficinas gubernamentales, casi siempre, o mejor dicho, siempre relacionado con temas periodísticos, que ese es mi ámbito, el periodístico. Pero recuerdo hace muchos años que en un área, en este caso de una estación de radio, del gobierno de interés público,
uno de los personajes a mi alrededor decía, a la larga todas tus ideas van a... no se van a poder cumplir porque el sistema no te lo permite. Y pues aunque sí pude implementar algunos esquemas nuevos, la verdad es que esta persona tenía razón. O sea, el sistema no podía permitir que se implementaran una serie de cosas, o por falta de presupuesto, o porque, pues a la larga, en este caso, todos eran amigos de alguien. Si tú querías poner orden, en el sentido estricto del término, pues resultaba que esta persona dependía de esta, a este lo trajo este, al otro lo trajo aquel lo trajo aquel, y a este no sé qué, y este no sé qué, y la gente es capaz de cometer los más actos ruines con tal de tener una plaza. ¿Cuál es el problema en esencia? Porque el presidente habla de una descomposición social, manda un mensaje más religioso que político. Por el otro lado, existen fuerzas internacionales que están presionando por los asuntos del crecimiento, por los asuntos de... y por el otro lado existen las calificaciones y por el otro lado existen una serie de presiones en las cuales estamos inmersos, y que también hay una sociedad que hoy se siente más libre de protestar, que se siente más libre de señalar una serie de cosas, pero al mismo tiempo no pasa nada. Yo creo que uno de los grandes problemas de este país es ese, el no pasa nada. Es un problema muy serio, porque ni hay autoridad, ni hay castigo, pero tampoco hay libertad, y tampoco hay crecimiento, y tampoco hay seguridad, y tampoco hay buenos servicios, y es una especie de ciclo de problemas donde nos enfrentamos a una falta de responsabilidad total, y sobre todo a un desdén, a una especie de flojera institucional, a una especie de yo aquí no hago nada, a una especie de me espero hasta que me corran, a una especie de confort, si lo quieren ver de esa manera. Toda esta reflexión me llega para decir cómo se puede cambiar la mentalidad de un país. Porque México es un país que tiene muchísimas riquezas, es un país que tiene muchas ventajas, pero que tiene muy poca gente triunfadora. Y lo digo en ese tono, pues muy sencillo. Si hablamos de deportes, son muy pocos los mexicanos que triunfan. Si hablamos de espectáculos, son muy pocos los mexicanos que triunfan. Si hablamos de ciencia o tecnología, son muy pocos los que triunfan. Los que triunfan y que son importantes y que de alguna manera son como una especie de ejemplo mundial, son pocos. O sea, sí hay mexicanos destacados en muchísimas áreas, pero para un país con tantos millones de habitantes y para un país con tanta diversidad de todo tipo, hay muy poca gente que destaca. No sé si es el individualismo, el mismo sistema oprime, el mismo sistema provoca que no te muevas, porque la mejor manera de triunfar en este país es estar quieto, callado, en un bajo perfil, sin moverse mucho, sin mover a las masas, consiguiendo un dinerito como caiga. Entre menos legal sea la cosa es mejor. Y es una especie de mascarada donde todo mundo juega en este baile, donde todo mundo baila.
Yo hago como que te pago y tú haces como que trabajas, yo hago como que te ayudo y tú haces como que, etcétera. Y a la mera hora de los trancazos, casi siempre hay una especie de agachonismo. Los pocos momentos de movilización social prácticamente fueron traicionados inmediatamente, llámese 68, 71, Ayotzinapa, Acteal. Y bueno, si uno revisa la historia de nuestros famosos héroes nacionales, pues veremos que casi siempre hubo traiciones en todo este tipo de situaciones. Yo no quiero dar lecciones de moralidad, ni quiero dar lecciones de pureza, pero sí quiero que reflexionemos. ¿Por qué los mexicanos somos así?